Hola chicos, un gusto saludarlos, soy Francisco Moena y espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. No sé cuánto va a durar esto, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que puedan seguir aprendiendo, en nuestro caso particular, de física. Entonces vamos a comenzar con lo que es la clase de cinemática. Partamos por la definición. La cinemática es el estudio del movimiento en general, sin importar el origen, sin importar las fuerzas que lo produzcan. Eso significa que vamos a estudiar cómo es el movimiento, hacia dónde va, cómo avanza, pero no desde dónde se origina. No si, por ejemplo, me empujaron, me puedo mover por impulso propio, no va a importar. Al final, ¿qué es el movimiento en sí? Simplemente un cambio de posición, describiendo una trayectoria. Por lo tanto, es natural que estudiemos una trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Un cambio de posición, como ya se mencionó. Y la posición en sí es una ubicación, es donde se encuentra localizado un objeto respecto a un sistema de referencia, respecto a un origen. Imaginen que están en un mapa o en el plano cartesiano. Importante que la posición es un vector, ¿ya? Y en cualquier movimiento, un objeto se va a mover entre dos posiciones. Vamos a tomar eso como base. Una posición inicial y una posición final. La trayectoria va a ser el camino que recorre entre esas dos posiciones, la inicial y la final. La longitud de esta trayectoria va a ser la distancia. Así que mientras más largo el camino, más distancia voy a tener. Cada trayectoria se caracteriza por tener su propia distancia. Eso es importante. Independiente de cuál trayectoria sigamos, el desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final. Es decir, el mismo ejemplo que tenemos acá, para la misma posición inicial y posición final, tenemos dos trayectorias distintas, por lo tanto dos distancias distintas, pero con el mismo desplazamiento. Ahí están las dos grandes diferencias entre distancia y desplazamiento. Además de que una es escalar y la otra es vectorial, tiene que ver también con la magnitud de las mismas. No necesariamente van a ser iguales. Aquí hay otro ejemplo que lo grafica bastante bien, que es una operación entre vectores, entre el vector de posición A y el vector de posición B. Disculpen el pulso, pero tengo muy mal pulso. En el punto A se origina el movimiento y en el punto B termina el movimiento. ¿Qué es lo que me une esos dos movimientos? Una trayectoria que es la que está acá en negrito, pero el vector obviamente es el que está en celeste y es una diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Nosotros no lo vamos a ver como restas de vectores, simplemente como restas numéricas porque vamos a ver en un solo, digamos, eje de movimiento y además esto es cálculo vectorial, que queda fuera de los alcances. ¿Cómo cambia el movimiento en función del tiempo? Es una pregunta, un factor muy relevante. No es lo mismo demorarse 5 minutos en ir a comprar el pan que demorarse una hora, por ejemplo. O al final cualquier tipo de movimiento va a depender del tiempo también, cuánto me demore. Vamos a introducir entonces los conceptos de rapidez, que es la distancia por unidad de tiempo, y la velocidad, que es el desplazamiento por unidad de tiempo. Entonces ahí hay una diferencia, uno es un escalar y otro es un vector, y además el cómo se van definiendo también, porque hay casos en los que la rapidez va a ser el módulo de la velocidad. Por ejemplo, si yo voy en línea recta, mi velocidad y mi rapidez van a tener el mismo valor en número, pero hay casos como en el del ejemplo anterior que no necesariamente va a ser así. Además de eso, tenemos también los conceptos de rapidez y velocidad instantánea y rapidez y velocidad media. Y eso lo vamos a ejemplificar con este caso. Si, por ejemplo, caminamos 5 cuadras en 5 minutos, significa que vamos a caminar una cuadra por minuto. Pero en verdad, ¿caminamos las 5 cuadras al mismo ritmo? Probablemente no lo hagamos. Entonces vamos a tener distintos ritmos al caminar. Tal vez porque me pillé con gente, me pillé con un semáforo y tuve que ir más lento en un punto. Eso va a generar que la rapidez instantánea en ese intervalo de tiempo en el que fui más lento sea más bajita que cuando no andaba nadie, estorbándome entre comillas para poder caminar. Además de eso, como voy a tener un cambio de rapidez, voy a tener un cambio de velocidad. Y si tengo un cambio de velocidad, como podrán ya estar viendo, aparece el concepto de aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo durante el cual se produce el cambio de velocidad. En Sistema Internacional de Unidades se mide en metros sobre segundos al cuadrado.
Importante para todos los ejercicios que vengan de aquí en adelante. 1 metro por segundo es lo mismo que 3,6 kilómetros por hora. Esa conversión nunca se les debe olvidar porque es clásico confundirse y en el DEMRE lo saben y ponen las alternativas medio cambiadas ahí para que usen uno en vez del otro y pueden caer. Ahora vamos a estudiar la situación de movimiento de un objeto. Por situación de movimiento vamos a entender todas las variables y parámetros que van a influir en cómo se va a mover el objeto por el espacio y el tiempo. Primero, el objeto puede estar en reposo o moviéndose. En segundo lugar, la trayectoria puede iniciar en cualquier punto de nuestro sistema de referencia. No siempre vamos a partir del origen, eso es algo a considerar. En tercer lugar, la aceleración también puede ser de cualquier magnitud. Puede ser cero, o puede ser positiva, o incluso puede ser negativa. Y cuarto lugar, el estudio del movimiento se puede hacer en un intervalo acotado del tiempo que no siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, acá tenemos un cohete que va despegando. Yo puedo estudiar el cohete desde este punto exacto de donde se tomó la foto, puedo estudiarlo desde que partió desde la base, puedo estudiarlo desde cuando pasa acá, o cuando abandone la Tierra, en cualquier instante. Puedo tomar cualquier intervalo y va a estar correcto. Además, ¿quién se va a mover? ¿Se mueve el cohete alejándose del suelo? ¿O es el mismo suelo o la plataforma la que se aleja y deja que el cohete esté ahí quieto? Cualquiera de las dos respuestas es correcta porque el movimiento es relativo. Va a depender del observador y eso vamos a ver a continuación. Hablando de observadores, vamos a plantearnos esta situación. Hay un vehículo que adelanta a otro y nos vamos a preguntar, desde el punto de vista del camión, ¿a qué rapidez pasa el automóvil? La respuesta es que va a pasar a la diferencia entre la rapidez que lleva el camión y la rapidez que lleva el vehículo. Si ustedes se ponen en un caso más extremo, cuando los dos vehículos van exactamente a la misma rapidez, uno al lado del otro, ninguno de los dos se aleja. Los dos ven que el del frente está como en reposo. Pero en la práctica, para un observador que esté afuera, por ejemplo, al borde del camino, él va a ver que los dos van a la misma rapidez. O él va a ver que el vehículo anda más rápido que el camión. Por ejemplo, si el camión anda a 50 km por hora y el auto anda a 60 km por hora, el que va dentro del auto va a ver que anda a 60 km por hora y el que va en el camión va a ver que anda a 50 km por hora, si ve el tablero de su vehículo. Pero depende del observador al final a qué velocidad se ve el uno del otro. En la práctica la situación es la misma. Siguiente caso, un análisis parecido para dos vehículos que van en sentidos contrarios. Acá las velocidades en vez de restarse se suman porque van en sentidos contrarios. Tercer caso, tenemos un bote navegando en un río. Ahí vamos a tener dos factores, la velocidad del bote, por consiguiente su rapidez, y también la velocidad de la corriente. Por ejemplo, si un bote navega a favor de la corriente, va a andar más rápido de lo que marca el bote. Si el bote anda a 10 km por hora y la corriente es de 2 km por hora, o alguien que esté desde la orilla va a ver que está avanzando a 12 porque lo está arrastrando la corriente. Es lo mismo que se ven, por ejemplo, en las películas cuando a alguien lo arrastra la corriente del río. Esa persona puede estar quieta, pero igual se va a mover porque el río lo empuja. Acá es lo mismo. Entonces acá siempre para ver la velocidad que tiene o que aprecia un observador externo, hay que sumar la velocidad de la corriente y la del objeto que se está moviendo. Ahora vamos a aplicar todo esto en algo que se llama ecuación itineraria, que no es más que una ecuación que mezcla todas las variables que hemos visto. Recuerden que ya sabemos si está del reposo o si hay aceleración, etc. La primera ecuación, la más importante, es la de la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo va a depender de la posición inicial más la rapidez inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es decir, acá ustedes toman el tiempo y lo reemplazan y con eso obtienen la posición en ese instante. Por ejemplo, quiero obtener la posición a los 3 segundos. Reemplazo la t con un 3 y en todos lados pongo un 3. Con la velocidad en función del tiempo se hace lo mismo. La velocidad en un tiempo t, un tiempo determinado, va a ser la velocidad inicial, que es una constante, porque es con la que yo empecé a mirar al cuerpo moverse, más la aceleración que lleva por el tiempo. Acá vamos a tomar siempre la aceleración constante. O es 0 o es un valor distinto de 0, pero constante. ¿Ya? Y como les decía, si quiero, por ejemplo, ver la velocidad a los 6 segundos, va a ser la velocidad inicial más la aceleración por 6. Porque va a ser a los 6 segundos.
Y aquí hay un cuadro que explica lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo lo aplico? Por ejemplo, el desplazamiento. Quiero saber cuánto se desplazó un objeto entre los 3 y los 5 segundos. Bien simple. Aplico la ecuación con t igual a 5, guardo el resultado. Aplico la ecuación con t igual a 3, guardo el resultado y hago la resta entre los dos. Con la velocidad puedo hacer lo mismo. ¿Qué es importante acá? Con el desplazamiento yo puedo obtener la velocidad. O sea, eventualmente yo podría saber la velocidad instantánea para el intervalo entre 3 y 5 segundos. Y lo mismo con la aceleración. ¿Cómo obtengo la aceleración? Que en verdad ya sé que va a ser constante. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Pero antes, vamos a ver cómo nos queda el caso particular del movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la aceleración es cero, que es el caso más simple. Ya. Caso de aceleración cero, vamos a tener que simplemente hay una velocidad que es v sub 0 y la posición inicial del objeto al moverse y dependiendo directamente del tiempo. En ese caso, nuestro gráfico de posición versus tiempo va a ser una ecuación de la recta, en donde la pendiente va a ser la rapidez del cuerpo o la velocidad inicial del cuerpo. Puede ser positiva como en los primeros dos casos o negativa en el tercero. ¿Cómo queda la velocidad en función del tiempo? Es una constante. Fíjense que acá yo la dejé seteada en 1, en 1 metro por segundo, que va a ser siempre lo mismo. Mientras que la aceleración, como ya decíamos, va a ser siempre nula para el movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleración. Bueno chicos, ahora vamos a ver el caso general, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso tenemos todos los parámetros presentes, es decir, hay una aceleración que no es nula, pero sí varía uniformemente, es decir, la aceleración va a ser constante, positiva o negativa, pero constante y distinta de cero, si no volveríamos al caso anterior. Aquí están las dos ecuaciones para ir recordándolas. También notar que la ecuación de la posición es una ecuación cuadrática respecto al tiempo y la velocidad presenta una ecuación de la recta. En los dos primeros gráficos podemos ver que la posición se comporta como una parábola, es decir, aumenta o disminuye exponencialmente. Si la aceleración es positiva, vamos a tener un gráfico como el primero, y si es negativa, un gráfico como el segundo. Y el tercer gráfico que pueden ver, que es una recta, representa la velocidad en función del tiempo. Y este gráfico es muy importante porque es de donde más información podemos sacar. En primer lugar, la pendiente de este gráfico, si ven la ecuación también se les va a hacer bastante evidente. La pendiente de esta ecuación de la recta, que es la pendiente del gráfico, es la aceleración. Por lo tanto, aquí pueden ver que la aceleración es positiva. Además de eso, podemos sacar el área. Y el área bajo la curva nos da algo que es elemental y vamos a hacer una diferencia. Fíjense que esto es rapidez en función del tiempo que está acá, en el eje de la X. Entonces, la rapidez se mide en metros por segundo y el tiempo se mide en segundos. Si multiplican, porque al final es un área, el área es un triángulo, va a ser base por altura partida en 2, pero la base en metros por segundo y la base en segundo y la altura en metros por segundo, les van a quedar unidades de metros. O sea, acá pueden sacar la distancia y el desplazamiento. ¿Cómo diferenciamos los dos? Con el siguiente tip. Tiene que ver con el eje X. Si el área que ustedes van a calcular está limitada por debajo del eje X, esa área va a ser, entre comillas, negativa. Y entre comillas, porque las áreas negativas no existen, pero no le digan a nadie. Y las que están sobre el eje X las van a sumar. Entonces, si hacen esa suma restando lo que está debajo del eje X, ustedes van a obtener el desplazamiento. En cambio, si ustedes suman todas las áreas sin importar si está sobre el eje X o bajo el eje X, ustedes obtienen la distancia recorrida. Ahí pueden ver de manera bien gráfica y bien patente la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿En qué tipo de trayectorias vamos a tener esos casos? En trayectorias que no sean siempre rectilíneas o que tengan un cambio de dirección. ¿Y en qué situaciones ocurre eso? En preguntas donde nos ponen un gráfico con varias de estas curvas. Curvas que van hacia arriba, curvas que van paralelas, curvas que van hacia abajo, etc. En ese tipo de situaciones puede ocurrir que tengamos distancia y desplazamientos que sean distintos entre sí. Hola chicos, me presento. Mi nombre es Nicolás Muena. Soy su otro tutor de física a lo largo de este curso. Les vengo a explicar que, lejos de todo lo que ha dicho Francisco esta clase, falta una última ecuación que viene siendo la ecuación de Torricelli,
Esta ecuación se conoce porque es independiente del tiempo. Entonces es una ecuación que salva muchas situaciones. Si en su problema no les preguntan por el tiempo o no tienen el dato de tiempo para calcular, por ejemplo, la aceleración, la distancia que recorre el cuerpo, entonces pueden usar esta ecuación en cinemática, ¿ya? Los términos son súper simples. El A es la aceleración que lleva el móvil en ese momento. El D es la distancia considerada en ese intervalo. B sub f es la velocidad final, en este caso al cuadrado. Y B sub 0 es la velocidad inicial que llevaba al cuadrado. Muchas veces van a ver que estos términos se cancelan, en especial la velocidad inicial, cosa que se verá más bien en la siguiente clase donde se abordará el tema de caída libre. Que estén muy bien y nos vemos en otro video, por lo menos nosotros. Y eso sería la clase por hoy, chicos. Como les decía recién, el quiz va a estar disponible. Tenemos ahí las aplicaciones de estas distintas ecuaciones, cómo las pueden ir mezclando. Paciencia con algunas preguntas del quiz. Cualquier consulta nos hacen llegar esas dudas por el grupo de WhatsApp. Por favor, para que todos podamos estar al tanto de las mismas dudas. Recuerden que la inquietud que tenga uno es la misma inquietud que pueden tener 10 o 15 más que a lo mejor no se atreven a preguntar. Así que les reitero, la mejor de las disposiciones para poder hacer de esto un buen curso y esperemos conocernos en persona algún día, ojalá pronto. Que estén muy bien, chicos. Un gran abrazo a la distancia.